Vale, pues hola, buenas tardes a todos. Nos adentramos hoy en el desarrollo de la comprensión lectora y veremos la importancia que esa comprensión lectora va a tener a la hora de desarrollar el pensamiento y también el razonamiento, ¿vale? Entonces, me encanta esta frase, se la digo a todos los niños, se la digo a todos los adultos, que un niño que no lee será un adulto que no piense, porque la lectura va a tener una trascendencia. Entonces, vamos a ver todos estos puntos y vamos a ir a ello. Vale. Insistimos mucho en la lectura, somos muy pesados en que la gente tiene que leer, que tiene que y que los niños y motivarlos para la lectura y tal. A veces incluso insistimos sin saber la importancia y la prioridad que tiene para todo el desarrollo cognitivo. Como veis ahí es una tarea básica del desarrollo cognitivo. Es una tarea compleja que requiere la percepción, bueno, la atención, la percepción, la construcción de todo el significado, ¿vale? Y que, por tanto, interviene en todo nuestro pensamiento. Si pensamos, bueno, si nosotros analizamos, cuando pensamos, utilizamos la información que hemos comprendido. Si comprendemos poco o mal la información, ese pensamiento probablemente el fundamento que tenga no tendrá pues una validez o una consistencia, además de no tener pues la habilidad o la agilidad, ¿vale? Para poder pensar. Pensar es cualquier actividad mental que suponga manipulación interna de la información. Es una capacidad simbólica, evidentemente, y nosotros lo que hacemos es construir y manipular la representación que tenemos de la realidad, representación que al final estamos construyendo cuando nosotros creamos significados de aquello que vamos leyendo. Entonces, al ir leyendo, nosotros construimos nuestras representaciones que veíamos en desarrollo 1 y nuestro modelo mental. Recordad que aquel modelo mental era el que nosotros pues íbamos representando las cosas que vamos conociendo o aprendiendo y que nosotros nos vamos pues organizando en nuestras metas. De esa manera mejoramos nuestra interacción con el medio, puesto que tenemos una información para poder relacionarnos, ¿vale? Y también podemos pues anticipar situaciones, prever cosas, porque estamos manejando nuestra representación para ya tener una idea de lo que va a venir o de lo que va a pasar, ¿vale? También es importante entender que cuando nosotros estamos intentando comprender un mensaje escrito de un texto, nosotros estamos activando y trabajando toda la parte de nuestra memoria, toda la parte de nuestra memoria a largo plazo, puesto que el texto en sí no ofrece toda la información. Cuando nosotros leemos cualquier cosa, una novela, un tal, y nos habla de una persona tímida, pues tenemos que sacar el concepto timidez y nosotros estamos aportando y por tanto la acción de leer y de comprender requiere activación por nuestra parte para generar todo ese conocimiento. Ya hemos dicho que participa todos los recursos cognitivo-atencionales, ¿vale? También nuestra capacidad de almacenamiento y evidentemente nuestra memoria operativa, así como vamos leyendo, estamos manejando signos, ¿vale? Recordad que nosotros siempre hablamos de capacidad de manejar esa información y nosotros al leer estamos manejando toda información y incorporándola en aquel caso en que la hagamos significativa a nuestra memoria a largo plazo. Y todo eso no se desarrolla de una manera rápida, tiene que seguir trabajándose, incluida la adolescencia, ¿vale? El proceso de adquisición de la lectura es un proceso lento, ¿no? Que requiere esfuerzo y también va muy desarrollada con el pensamiento. Hay estudios, ¿vale? Que tenéis ahí, que son interesantes, sobre cómo se
produce esa adquisición del pensamiento abstracto y como Luria lo estudió con personas que no tenían la capacidad lectora porque eran analfabetos, ¿vale? Entonces se vieron que esas personas tenían pues menor habilidades para clasificar y categorizar la información. Recordad que estuvimos hablando de los conceptos de la categorización y de todo eso. Igualmente, la incapacidad de pues trabajar de manera abstracta lejos del contexto. Sería como que aquella persona que no adquiere la comprensión lectora está trabajando a nivel sensorio-motriz, ¿no? Con las cosas aquí y ahora y más situacionalmente que de manera abstracta y por tanto va a ser importante para adquirir toda esa capacidad de abstracción, ¿vale? ¿Por qué entrena el razonamiento y el pensamiento? Porque a la vez que yo estoy leyendo, estoy haciendo otras actividades, como son sacar significado de aquello que estoy leyendo, de esas palabras, de esos signos escritos, ¿vale? Y a la vez yo ir construyendo esa visión, ese modelo mental de lo que estoy leyendo y por tanto al final no solo es la importancia de la lectura sino la implicación de todos los procesos cognitivos que voy a ir entrenando así como voy leyendo y eso era lo que decíamos al principio de la importancia. Cuando nosotros intentamos comprender pues hay varios elementos que están en marcha. Primero, evidentemente, el lector que está realizando esa comprensión lectora y según su capacidad, conocimientos y estrategias. Hablábamos también el otro día de esa capacidad que vamos desarrollando a lo largo de los años para, por ejemplo, estudiar, ¿no? Y hablábamos de la metacognición y el control. Lo mismo pasa con la comprensión lectora. Cuanto más mayor soy, más estrategias lectoras voy adquiriendo, así como voy leyendo y voy entrenando, pues más capacidad tendré para manejar la información. El texto que esté leyendo, tanto si es impreso como el escrito, ¿vale? Y toda la actividad de comprensión que yo esté dando. ¿Cuál es mi propósito cuando estoy leyendo? ¿Qué quiero conseguir y qué me interesa? ¿Qué procesos mentales realizo? Pienso, así como voy leyendo. Entended que si cuando estoy leyendo a una lectura totalmente mecánica y sin pensar, pues no estaré leyendo en profundidad y tenemos que hacer esa conexión de lo que leo con lo que yo sé para poder llegar al siguiente punto, las consecuencias que va a tener. Si mi lectura es superficial y no pienso, pues probablemente el aprendizaje o experiencia de esa lectura no la voy a tener. Por lo tanto, al final tiene todos esos elementos deberían estar implicados. También los momentos al principio, uno lo que lee son grafemas, es un texto, ¿vale? Y por tanto es lo que vamos a ver. Luego está que yo sea capaz con esa memoria operativa de tener mis procesos intermedios para luego llevar a esa comprensión que sería el resultado final y que nos llevaría a generar lo que es un modelo situacional o referencial, a partir del cual nosotros nos representamos el texto. Como hablábamos, bueno, siempre lo hemos hablado, pero no vamos a crear todos el mismo modelo de una lectura. Podemos interpretar dependiendo de nuestra experiencia, dependiendo de nuestro conocimiento, etcétera, ¿vale? Por lo tanto, nosotros vamos a construir modelos mentales, ¿vale? Que van a integrar toda esa información más, o sea, la información explícita del texto, más todo lo nuestro. En función de nuestro conocimiento, la construcción mental que podamos hacer, ese modelo mental, puede variar, porque varía por el lector que está realizando esa lectura, ¿vale? Por lo tanto, entendamos que el modelo mental no es algo que se construya fácilmente, sino que dependerá de todo lo que nosotros conozcamos e impliquemos a la hora de leer. Por lo tanto, no es algo directo y automático, aunque lo parezca. Eso lo estamos estudiando mucho en lenguaje, ¿no? Estamos estudiando que en el proceso de entender el lenguaje, como es rápido, como es simple, como lo hacemos así, como sin darnos cuenta, pues nos da la impresión de que no hay mecanismos.
pero en el en el acto lector, ¿vale? Sí que es muy importante, porque en cuanto nosotros no impliquemos la parte semántica, la parte del significado, podemos hacer una lectura automática sin comprender nada. Nos ha pasado, seguro, que estábamos leyendo, nos hemos despistado y ya no nos hemos enterado de lo que estábamos leyendo y es, uy, no me he enterado de nada. Por lo tanto, el proceso de comprensión, no tanto la lectura automática, requiere que nosotros estemos activados y trabajando. También requiere otros procesos de menos nivel, ¿no? Desde el procesamiento léxico, que es la comprensión de las palabras, el entender esos sonidos que componen fonemas de palabras y el poder acceder a ese significado de la palabra simple, a entender el conjunto de una oración por esa construcción sintáctica, sujeto, verbo, quién hace qué, cuándo lo hace, cómo lo hace, y entender toda esa estructuración de las palabras cuando nos llegan, a el procesamiento ya más semántico o pragmático, que sería entender el significado en conjunto y establecer esas relaciones de lo que nos está trasladando, transmitiendo ese texto escrito por algún autor. Pero luego viene un siguiente paso, que es mi modelo mental. Yo qué comprendo al leer ese libro o ese texto o esa información. Entonces ahí es donde influye mi propio conocimiento. Ya hemos dicho que cuando uno lee algo de lo cual no tiene ni idea, pues su nivel de construcción es más lento o tiene que construir todo un modelo nuevo. Cuando uno lee cosas más conocidas, pues la construcción es más fácil porque tiene mucha más referencia. Siempre recordar lo de activar nuestros conocimientos previos. Si yo leo algo partiendo de que yo tengo un conocimiento, pues esa lectura es mucho más profunda y va a ser más productiva, ¿vale? Luego, ahí tenemos modelos, recordad, que son modelos modulares. Esos modelos modulares hablan de mecanismos especializados para la representación o el manejo de ciertas informaciones. El modelo modular de lo que es el lenguaje, que parte de las ideas o propuestas de Fodor, recordarlo, ¿vale? Habla de esa naturaleza innata. Como representantes estaba Chomsky, que nos hablaba de eso, y sería su base neurológica fija y estarían encapsulados. ¿Qué querría decir? Que en el léxico, por ejemplo, no interferiría o no actuaría hasta haber terminado en la fase léxica, no pasaríamos a la fase sintáctica. Hasta no pasar a la fase sintáctica, no pasaríamos a la fase semántica, ¿vale? Esos diferentes componentes o niveles que hemos visto para llegar a crear un modelo referencial no estarían interactuando. Sabemos hoy en día que puede haber algún mecanismo que esté especializado en el lenguaje, pero no puede responder a un modelo totalmente modular, porque debería de existir al menos, leer la frase, al menos algún tipo de interacción entre ellos. ¿Cómo lo demostramos? Pues cuando nosotros estamos leyendo algo y hay ambigüedad en esa lectura, nosotros utilizamos nuestro propio conocimiento para dar sentido a lo que estamos leyendo y, por tanto, el nivel semántico pragmático, que recordad que es el tercero, ¿vale? Estaría participando en el nivel léxico o en el nivel sintáctico, porque nos ayudaría a comprender. Y por eso la teoría modular es un poco difícil de creer estrictamente, ¿vale? Sí que podría ser real por la facilidad y tal, pero estrictamente. Luego, cuando nosotros construimos la estructura del texto, es decir, le estoy leyendo y voy a hacer mi representación de ese texto, se habla de 3 niveles. Esos 3 niveles serían la representación lingüística superficial, que es lo que dice el texto. Eso sería una lectura automática sin ir más allá, simplemente leo, pum, 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 no creo nada. Después pasaríamos a una representación mínimamente proposicional, es decir, nosotros sacaríamos de ese texto ciertas informaciones, ¿vale? Para poder relacionarlas entre ellas y tal. Y por último, vendría el último paso, sería el modelo de representación o del modelo situacional, en el cual nosotros ya sacamos
la información del texto, pero a la vez incorporamos nuestra propia información. Esto lo explica la teoría de Kinch y Van Dijk, ¿vale? Que ellos hablan de esos diferentes niveles. Ellos hablan de la microestructura como lo que pone el texto, ¿vale? Es decir, el conjunto de proposiciones o ideas simples del texto sería lo que leemos, y la macroestructura, que sería cómo nosotros representamos ese significado, ¿vale? Para nosotros representar el significado tendríamos lo que ellos llaman unas macroreglas o macroestrategias. Esas macroreglas o macroestrategias, ¿vale?, nos ayudarían a gestionar la información que nos trae del texto para poder, pues eso, suprimir, seleccionar, generalizar o construir la información, ¿vale? De manera que nosotros, a partir de un texto escrito, para crear esa macroestructura que sería nuestra comprensión, estaríamos utilizando algunas de estas reglas que ahora vemos de una en una, ¿vale? Por ejemplo, macroregla, supresión o selección. Suprimiríamos partes que no son necesarias para poder entender el texto, ¿vale? Y ahí tenéis, y para que os quede bien claro, un ejemplo. Los autobuses son distintos de los coches, por ejemplo, los autobuses son más grandes, que tal. Al final, ¿qué estamos haciendo? Diferenciar entre autobuses y coches, ¿vale? Entonces, eso sería la explicación, el ejemplo de cómo nosotros, aplicando una supresión o selección a ese texto, sacamos una conclusión que se nos queda pues más simplemente. Lo mismo con la generalización. Si nosotros estudiamos algo sobre un animal, sobre un tal, sobre un cual, pues nosotros acabaríamos sacando una conclusión a partir de esa regla, ¿vale?, del texto. Es decir, no tenemos, o no es el objetivo, recordar literalmente y reproductivamente, es decir, todo lo que dice un texto. La comprensión es manejar esa información reduciéndola o convirtiéndola en diferentes uniones con otras cosas, a fin de no sobrecargar nuestro cerebro, utilizar pues esa cosa que siempre hablamos de economía cognitiva y todo. Otra es la construcción. Nosotros vamos a ir construyendo a partir de algo que estamos leyendo y sacamos una proposición final. Ahí habla de ir a hacer cola, comprar una entrada, comprar palomitas, no sé qué. Entonces, al final, el resumen es: Rocío fue al cine. No tenemos por qué, porque nosotros ya sabemos toda la información y construimos una imagen mental de algo con todo lo que sabemos que quede resumido, ¿vale? Entonces, para estos autores, Kinch y Van Dijk, siempre está el papel activo del sujeto, porque el papel activo del sujeto tiene que ir incluyendo con esas reglas y pues conectando la información con lo que ya sabemos, representando y generar una red conectada de ideas a partir de lo que vamos leyendo, de manera que podamos, pues lo que se dice, resumir, ¿no?, buscar una coherencia y repetición de argumentos mediante inferencias. Es básico, es un proceso cognitivo mediante el cual nosotros incorporamos la información al texto y estamos pues usando lo que va a influir mucho en nuestra capacidad de razonamiento. Si nosotros no sabemos algo, lo intentaremos rellenar a partir de nuestro conocimiento anterior, a partir de la información que tenemos y tal, ¿vale? Entonces, todo eso va a influir en que nosotros podamos leer y, por tanto, ahí destaca la importancia de nuestro conocimiento previo cuando nosotros queremos construir el significado de cualquier texto. Volvemos a lo mismo, nosotros no, aparte de los conocimientos básicos, lingüísticos, fonológicos, gráficos, sintácticos y semánticos que tenemos que tener, nosotros tenemos que ser capaces de sacar esa información del texto, no quedarnos con el texto literalmente, sino generar esa macroestructura, que es como una especie de resumen de puntos claves, de proposiciones mucho más simples que nosotros nos permitan pues organizar toda la información. Si tuviéramos que repetir todo el texto, pues entonces tendríamos pues un problema, porque es que básicamente sería como intentar memorizar todo eso. Entonces, los niños a partir de los 5 o 6 años ya tienen una capacidad de
de entender las estructuras básicas de narración, ¿vale? Y diferencian narración, exposición. Entonces, ahí tendríamos los diferentes tipos de textos que nos vamos a encontrar y, por tanto, cuando estamos leyendo, no es lo mismo leer una narrativa, un libro, una novela, un tal, que estar pues leyendo un tema de psicología del desarrollo 2, ¿vale? Y por tanto, nosotros cuando vamos leyendo también vamos a aplicar esas macroestructuras, esas reglas para poder entender, comprender y recuperar esa información que estamos leyendo en función de esa estructura textual. Si es una novela, pues quizás no tengamos que intentar memorizar o comprender tanto, sino que la podemos leer más por encima o tal, que si estamos leyendo pues un texto que deberemos comprender y aprender, ¿no? Entonces, ahí hablan de las estructuras típicas de exposición, desde una descripción de algo que pasa, enumerar diferentes rasgos o componentes, contar algo con una secuencia temporal, con un orden, la causación, pues buscar esa relación de causalidad entre las ideas, la comparación o contraste entre una cosa y otra y la respuesta a problemas de solución cuando estamos enunciando un problema y queremos resolverlo. Y son diferentes tipos según Meyer, ¿vale? Y ahora pasamos a cómo se adquiere este lenguaje. Sabemos que primero hay que reconocer la palabra escrita y lo que necesitamos es que ese proceso se automatice. Es decir, cuando nosotros empezamos a leer, empezamos a aprender a leer, nuestra principal ocupación es pues saber lo que representa cada grafema y tal. Y por tanto, tenemos que dedicar nuestra atención a decodificar lo que dice el texto. ¿Cuál es el objetivo final? El objetivo final es la comprensión de lo que dice el texto. Ese proceso de traducción de lo que estoy viendo en grafemas escritos, tengo que ir pues disminuyendo lo que me cuesta leerlo para poder dar más tiempo o dedicar todo mi recurso cognitivo a la comprensión, ¿vale? Entonces, hay diferentes modelos, el modelo de Uta Frith, que es el modelo de las etapas, ¿vale? Ella hablaba de 3 estrategias. Ella hablaba de que la primera lectura, lo primero que hacemos cuando nosotros empezamos, estamos hablando de aprendizaje, ¿vale? Estamos hablando de que el niño pequeño que no sabe leer, lo que hace es reconocer visualmente palabras, ¿vale? Como, yo os he puesto ahí, bueno, ahí pone la de Nesquik, pues McDonald's, cuando un niño te dice, ahí pone Ford, y es porque su padre tiene un coche Ford, y entonces ve la marca, le han dicho, no sé qué. Entonces, al final es una estrategia visual temprana, como pone ahí, que sirve para entender palabras o tal, pero con una característica visual, ¿vale? Y por tanto, eso sería como esa primera fase logográfica, yo veo un logo, ¿vale? Luego empezaríamos con la alfabética. La alfabética es esa descodificación fonológica a partir de esa correspondencia grafema-fonema. A, la letra redondita así o 2 palos así con uno en medio, tal, es un fonema que es A en nuestro idioma, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos que empezar a decodificar esa correspondencia grafema-fonema y vamos leyendo A, E, y luego PA, juntamos la P con una A, la E, tal, ¿vale? Entonces, esa lectura va mejorando y, como dice ahí, la dificultad se va superando entre los 7 y 8 años, que exige pues ya unificar. Recordad siempre que la escritura es una representación de signos abstractos que representan unos sonidos de nuestro idioma, ¿vale? De nuestro lenguaje. Y, por tanto, nosotros vamos a tener que ser capaz de separar esa lectura alfabética, ¿vale? Nos va a ayudar siempre, y por eso no debemos olvidar que también es importante aprenderla, a reconocer o integrar nuevas palabras. Cuando yo encuentro una palabra desconocida o en otro idioma, aplico esa lectura alfabética, esa correspondencia grafema-fonema, ¿vale? De ese trabajo durante el cual yo voy haciendo esa correspondencia grafema-fonema, paso a la lectura ortográfica, directa o léxica, ¿vale? En la cual
yo ya no tengo que traducir grafema, fonema, sino que yo ya veo, visualizo palabras enteras, ¿vale? Entonces, en cualquier proceso de aprendizaje del lenguaje, la fase logográfica no tiene mayor interés, ¿vale? Pero la alfabética y la ortográfica o la léxica tienen las dos un interés importante. No debería olvidarse ninguna de las dos. Durante un tiempo hubo, y aún todavía encontramos casos, de niños que no saben el alfabeto, por ejemplo. El alfabeto es vital para la correspondencia grafema-fonema. Entonces, es importante que se produzcan las dos y que el niño vaya mejorando a partir de una lectura alfabética o grafema-fonema a una lectura léxica o ortográfica, ¿vale? Entonces, esos diferentes niveles, por eso Fitz los habla de una secuencia de estadios, ¿vale? Donde uno surge del anterior, ¿vale? Entonces, es difícil pasar a una lectura ortográfica directa si no he atendido primero a la traducción grafema-fonema, ¿vale? Entonces, ahí tenéis esas, logográfica, alfabética y ortográfica o léxica. Vale, luego están los modelos continuos. Esos modelos continuos pusieron en duda en su momento la necesidad de pasar obligatoriamente por las fases, ¿vale? La logográfica parecía no necesaria, ¿vale? Únicamente en casos de algún reconocimiento y tal, y por eso no tiene mayor importancia, ¿vale? Pero bueno, había gente que hablaba de esa importancia de la logográfica en determinados grupos de lectores, pero al final el niño, cuando empieza el proceso como tal, está en la lectura alfabética, ¿vale? Entonces, ¿cómo se van a ir adquiriendo? Una vez hemos adquirido el lenguaje, la lectura, perdón, esas dos capacidades, grafema, fonema, lectura directa, cómo vamos a entrar a ese conocimiento o estrategia de comprensión, ¿vale? Es un conocimiento procedimental. ¿Sabéis que si es un conocimiento procedimental? Es que está implícito y no nos paramos a comprender qué pasa cuando estamos haciendo eso, sino que parece que no utilizamos nada, que lo hacemos automáticamente. Pero ha sido fruto de un largo entrenamiento y por eso os decía que hasta la adolescencia nos cuesta, ¿vale? Entonces, hay que primero aplicar actividades tanto cognitivas como conductuales, desde leer, porque el proceso en lectura es una conducta, pero luego además aplicar pues esa propia cognición, como hemos dicho, y utilizar los procedimientos atencionales, perceptivos, cognitivos para poder aplicar todo el conocimiento también nuestro a la lectura. Tiene que buscar un propósito, es decir, yo tengo que entender para qué leo, ¿no? Yo puedo leer para divertirme, pero si leo para comprender documentos o tal, pues tengo que entender el propósito que voy a controlar deliberadamente, ¿vale? Y por tanto, es algo voluntario, es algo que yo hago. Cuando yo no estoy atendiendo a eso, probablemente no controle, probablemente mi atención se desvíe y no esté pues comprendiendo, ¿vale? Y se usa pues para poder utilizar de manera pues rápida y económica información. Hay que diferenciar entre las estrategias conscientes o deliberadas y aquellas estrategias o habilidades, ¿vale? Que son más automáticas, ¿vale? Entonces, al final, nosotros, así como vamos leyendo, esa estrategia que hay que entrenar inicialmente para que un niño, y hablo de un niño, porque la mayoría ya hoy en día el mundo está alfabetizado y tal, pues el niño pase de esa comprensión lenta que requiere atención, que requiere tal, a esa comprensión automática en la cual cuando eres un lector que has leído mucho, pues no necesitas pararte a ver qué estoy entendiendo, a ver qué tal, ¿vale? Lo cual no quita que podamos, como hablábamos en la metacognición, supervisar lo que estamos entendiendo o no, ¿vale? Entonces ahí tendríamos esas estrategias importantes que serían ser capaces de extraer las ideas importantes
y un texto, realizar esa sumación, esa generalización, esa tal, y también tener habilidades de relectura para mejorar esa comprensión o valorar si hemos comprendido perfectamente. Y ahí tenéis también con Van Dijk y Kids seguimos, ¿vale? Que para cuando nosotros vamos leyendo, vamos seleccionando, generalizando, integrando, recordad, ¿vale? Esas estrategias de las que ellos hablaban para pasar de microestructura a macroestructura, ¿vale? Y vamos a tener que ir recomponiendo lo que vamos leyendo, reorganizando y utilizando pues todas esas estrategias, tanto para comprobar que estamos realmente comprendiendo el texto y por tanto creando una buena macroestructura de ese texto a partir de la microestructura que es el texto directo que nos dan que nos da el texto, ¿vale? Y a partir y también hemos dicho que es importante identificar las ideas principales, ¿vale? Es una de las cosas más importantes, especialmente a la hora de sacar buenas conclusiones de un texto, saber qué es importante de ese texto y también pues va a ser la mejor para poder resumir un texto y generar unas estructuras o unos esquemas estructurales que den base a esa comprensión, ¿vale? Entonces, al final, lo que nosotros tenemos que ser capaces es de poder recordar bien la importancia o lo más destacable de ese texto para poder tener un buen recuerdo. Volvemos a la idea de que si me leo todo el texto y me quiero recordar todo el texto y no creo mis proposiciones y no saco una macroestructura, será básicamente imposible tener un buen recuerdo de eso, recordar los niveles de procesamiento que hablábamos de el profundo, ¿vale? O el superficial o el profundo, ¿vale? Entonces, al final estamos hablando de eso. Entonces, ahí tenéis que el nivel de efectividad para crear macroestructuras dependerá del nivel evolutivo en el cual estemos como lectores, la edad que tengamos, ¿vale? Entonces, ahí tenéis un estudio de entre lectores de 8 a 17 años que permitieron comprobar que reconocer las ideas importantes y organizar un texto a nivel jerárquico no es tan fácil, se consigue en las personas más mayores, de ahí que digamos que la lectura se desarrolla hasta la adolescencia, se sigue desarrollando, ¿vale? Y que cuanto más capacidad tendríamos de identificar esas ideas principales, mejores estrategias y, por tanto, mejor capacidad de supervisar lo que estamos comprendiendo y pues identificar si nos está fallando, si no entendemos y tal, ¿vale? Entonces ahí tenéis evidencia empírica de que nosotros a partir de la instrucción vamos cada vez adquiriendo mayores habilidades para identificar las ideas principales, mejorar la comprensión y el recuerdo de los textos. Es decir, cuanto más leemos, más trabajamos la comprensión, mejor capacidad para generar pues todas esas estrategias de comprensión. La instrucción, ¿vale? Es decir, enseñar es bastante importante, es más efectivo cuando estamos utilizando esas habilidades metacognitivas en las cuales yo puedo ser capaz de supervisar y comprender cómo comprendo, valga la redundancia, cómo estoy leyendo y cuál es mi nivel de comprensión, ¿vale? Entonces podemos instruir de manera directa, es decir, le vamos a explicar a un niño paso a paso cómo puede ir sacando la información, que pues incluir pues explicaciones verbales de cómo entender un texto, qué tiene que hacer, presentar ejemplos, instruirle para que pueda hacer todas las estrategias de sacar una idea general, de reducir el texto, de pues todo eso, ver relaciones, ver diferencias, etcétera. Y todo eso, pues evidentemente, si instruimos, mejora, ¿vale? Estrategias para eso. Se sabe que los mejores lectores tienen una capacidad de generar, utilizar la información de manera sumaria y también elaborar esquemas. Todo eso volvemos a aplicar esas macro reglas a la microestructura para generar una macroestructura que sería un resumen o un sumario de lo que estamos leyendo, de lo que estamos intentando comprender.
¿vale? Entonces, hay un patrón evolutivo súper claro en esto. Los chicos y chicas mayores son capaces de realizar de manera mejor resúmenes y sumarios de textos, ¿vale? Esa habilidad depende de la estructura expositiva del texto, la capacidad de detectar, de reconocer las estructuras de ese texto que estemos leyendo y también entender que cuanto más inexperto eres a la hora de afrontarte a un texto, pues menos capacidad de ligar, de conectar las ideas que vamos leyendo y por tanto no generaremos una estructura comprensiva que nos permita pues activar conocimientos, comprender lo que estamos leyendo y tener pues ese efecto de comprensión importante. Ahí tenéis estudios donde hablan de sujetos entre 10 y 12 años, realizan resúmenes o sumarios, es lo mismo básicamente, de textos de una manera característica. Para ellos, de los 10 a los 12 años era cortar trocitos o cachitos, ¿no? Como nos ha pasado a todos, supongo. Bueno, el resumen que era coger una frase de aquí, otra frase de aquí, otra frase de ahí y, por tanto, quedarte con 4 frases escritas de tal. Evidentemente, a nivel experto y cuando ya sabes manejar la información, lo que haces no es cortar, pegar trocitos, sino sacar tu información haciéndote preguntas sobre el texto, sobre quién lo dice, qué dice, cuál es la idea principal, cuál tal, y por tanto estaríamos trabajando ese texto de manera comprensiva. Ahí está que las estrategias sumarias, esas de resumir, copiar, resumir, suprimir, están entre los que menos expertos son a la hora de manejar la información. El hecho de ser capaz después de realizar un esquema también es muy importante porque ahí se ve todas las capacidades lógicas de relacionar, de sacar información prioritaria, de captar esas ideas en el texto y de darle entender esa forma retórica, ¿vale? Entonces, dicho todo lo anterior sobre lo que es la lectura, la comprensión lectora, que es la parte importante, ¿vale? También está esa parte de razonamiento. Aquí lo que entendemos es cómo nosotros vamos a construir una representación mental. Para los autores razonar es pensar ordenadamente buscando una conclusión a partir de algo que tenemos, de unas premisas, ¿vale? Que normalmente se formulan lingüísticamente y busca sacar una conclusión sin sobrecargar lo que sería nuestra memoria operativa. Es decir, nosotros cuando pensamos manejamos información que tenemos en la cabeza. Recordad que si manejamos demasiada información, nuestro cerebro puede, en nuestra memoria operativa, puede no dar respuesta, ¿vale? Y cuando hablamos de razonamiento, hablamos de 2 grandes tipos, el razonamiento deductivo y el razonamiento inductivo. El razonamiento deductivo es aquel que lo que hace es coger mucha información de, bueno, sacar una inferencia general de pues casos particulares, ¿no? El razonamiento inductivo es, a partir de hechos, pues nosotros nos sacamos una afirmación, una premisa. Evidentemente, el razonamiento inductivo es de abajo a arriba y el deductivo es de arriba a abajo. Si yo tengo un pensamiento sobre algo, puedo sacar una lógica, ¿vale? A partir de una premisa que yo me monto en mi cabeza, ¿vale? Luego, el tipo de pensamiento que nos ocupa aquí es el pensamiento proposicional. El pensamiento proposicional es aquel que a partir de esas proposiciones o enunciados verbales, ¿vale? Nos permite realizar conexiones lógicas. A partir de una idea, ¿vale? Podemos hacer, pues, conjunciones, negaciones, tal, ¿vale? Entonces, está basado mucho en la lógica proposición, en la lógica, ¿vale? Y entonces lo que hace es incrementar o generar de proposiciones simples o elementales, proposiciones cada vez más complejas, de manera que se le dé pues un significado lógico y nexos entre unas verdades y otras, ¿no? Entonces ahí tenéis los diferentes tipos de conexiones. La conjunción es la conexión básica A y B, ¿vale?
el agua y la sal, Pilar y no sé quién, ¿vale? Y sería unir dos ideas, ¿vale? Luego tenéis la disyunción, o A o B, ¿vale? O agua o Coca-Cola o tal, para llevarlo de alguna manera lo más simple. Y entonces ahí empezamos a ver los modelos de lógica. Tenéis siempre la representación PQ, ¿vale? P o Q, P o Q, ¿vale? Entonces ahí tendríais dos interpretaciones de la disyunción, ¿vale? La disyunción incluyente o excluyente. P o Q o P o Q, ¿vale? Y entonces ahí tenéis diferentes proposiciones que se podrían hacer para analizar una situación. En ese caso tenéis Óscar o Pilar están en Salamanca. Óscar, ¿cómo es? Óscar está en Salamanca o Pilar está en Madrid. Óscar está en Salamanca y Pilar está en Madrid, sería la conjunción, ¿vale? Entonces, o Óscar está en Salamanca o Pilar está en Madrid. Una cosa diferenciaría, es decir, si Pilar está en Madrid, Óscar no puede estar en Salamanca, ¿vale? Por eso son disyunciones. La siguiente, todo esto hay que ir leyéndolo tal, como la semana que viene hacemos PEC y vuelve a entrar esto, ¿vale? Para la PEC del tema 6 de la tarea de Wallon, y como vosotros en memoria lo habéis estudiado, pues para vosotros es más fácil incluso captarlo, ¿vale? Enunciados condicionales, cuando el antecedente y el consecuente, ¿vale? Van condicionados uno con el otro. Si Óscar está en Salamanca, entonces Pilar está en Madrid, ¿vale? Entonces, Óscar no está en Salamanca, Pilar no está en Madrid. Óscar está en Salamanca, Pilar está en Madrid. Sería un poco esa enunciados. Y la tabla de verdad condicional, que es una tabla que nos dice cuando, si una parte de una proposición es verdadera o falsa, qué conclusión sacamos, ¿vale? ¿Qué equivalencia tiene esa relación? Entonces aquí tenéis una equivalencia condicional, por ejemplo. Una equivalencia condicional dice, solo en una condición el enunciado sería falso. Si el primero es verdadero, el segundo es verdadero. Si el primero es verdadero y el segundo es falso, si el primero es falso, verdadero o falso, falso, ¿vale? Entonces ahí tendríais una tabla de condicional. Luego una tabla bicondicional, pues tendría dos condiciones y por tanto podrían ser verdaderas o falsas. ¿Mm? Hay dos PECs a elegir una, ¿vale? La primera PEC que se os propone es una PEC de jerarquía de clases, que se hace con niños pequeños. Esa es para el tema del tema 4. Y luego hay una PEC que es de esto, que es del tema 6, que es la tarea de Wallon. Entonces, nosotros ya hemos visto la jerarquía de clases, recordad la categorización, ¿vale? Entonces, como ya hemos visto el tema 4, pasamos al 6, vemos el 6. La semana que viene vemos la PEC, contamos las dos opciones que tenéis que elegir una, ¿vale? Solo se tiene que hacer una. La de jerarquía de clases es con niños pequeños para ver cuándo adquieren esa jerarquía, ¿vale? Y la de adultos, que es esta, es la tarea de Wallon, que ahora veremos la tarea de Wallon, el próximo día la volveremos a ver, que es aprender a falsear o a decidir qué tarjeta, ahora lo veréis, falsea una de estas proposiciones, ¿vale? Entonces ahora pero solo es una, solo tenéis que una, elegid entre la que os parezca más asequible, ¿no? Evidentemente, casi siempre lo que se da por defecto es que la gente tiene más acceso a adultos que a niños pequeños, ¿vale? Por lo tanto, se hace la de Wallon. Pero bueno, elegid y la que os parezca o resulte más interesante y tengáis acceso. El próximo día hablamos de la estructura, de la cantidad de gente que tenéis que poner, del procedimiento y tal. Hoy nos quedamos un poco con esta parte más teórica, ¿vale? Pero es la base. Y lo de la estructura de clases, cuando os lo vuelva a contar, ya veréis que lo tenéis claro, ¿vale? Entonces, a partir de esos condicionales, de esos enunciados condicionales que hemos dicho, se pueden formular reglas de inferencia. Modus potens, modus tollens, afirmación de consecuencia o negación de antecedente, ¿vale? Modus ponens, si P, luego Q, ¿vale? Si se da la primera parte de la proposición, se cumple la segunda. Modus tollens, si no Q, luego no P, ¿vale? Que sería la negación
de las proposiciones, perdón. La afirmación de la consecuencia, si Q, entonces P, y luego la negación sería, si no P, entonces luego no Q, ¿vale? Sería un poco esta la idea. Entonces, ahí tenéis ejemplos abajo, ¿vale? Entonces, esas inferencias, tanto el modus Poppels como el modus Tollens son inferencias válidas, ¿vale? Las otras dos serían erróneas y son llamadas falacias o inferencias erróneas, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Porque no son argumentos desde el punto de vista lógico. Todo esto es muy de lógica, lógica pura, ¿vale? Entonces hay que intentar entender que en las falacias se suelen mencionar las afirmaciones de consecuencias o negación, ¿vale? Que se producen en dos realidades condicionadas, ¿vale? Entonces vamos a ver nosotros la bicondicional ahora, que es la de Wallon, y vamos a ver un poco. Entonces, ¿qué dicen las teorías de los modelos mentales? Las teorías de los modelos mentales dicen que existen muchos sesgos y errores a la hora de actuar como lógicamente las personas, ¿vale? Es decir, los seres humanos cometeríamos muchos errores, que el contenido que tengamos en la tarea va a afectar a nuestro nivel de actuación. Es decir, si es una tarea con un modelo complejo, lógico, tal, va a ser más difícil que podamos responder que una tarea que contenido sea más simple, ¿vale? Y luego que hay un componente deductivo, ¿vale? A la hora de resolver condiciones, ¿vale? Para poder dar respuesta, pero que, ahora veremos, los sesgos y los errores van a inferir en esa capacidad tan de lógica. Recordad que Piaget decía que todos llegamos, bueno, que la concepción piagetiana decía que todos llegamos a al pensamiento lógico abstracto, y él hablaba de esas reglas lógico-matemáticas como el nivel mayor de abstracción al que llegamos. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros llegamos a esa concepción piagetiana en la adolescencia, nos damos cuenta de que no es tan lógico nuestra mente, no es capaz de realizar tareas tan lógicas con esas proposiciones que hemos visto, sino que es más lógico el error, es más lógico que no sepamos aplicar la lógica, ¿vale? Y además parece que las operaciones formales como tales no se pueden hacer abstractamente. Abstractamente, es decir, lejanas al contenido, sino que van a estar muy influidas del contenido. Si el contenido es manejable, conocido y se puede entender, será más fácil que nosotros sí que realicemos operaciones formales. Pero si ese contenido no lo es, será más difícil. Y ahí vienen las teorías de la lógica mental o de las reglas mentales, que dicen que no solo influye esa capacidad lógica que decía Piaget, sino que también va a influir lo que es la lógica natural, esos conjuntos de reglas o esquemas lógicos que los seres humanos tenemos a partir de nuestro conocimiento, más allá de esa lógica abstracta, lógica pura, ¿vale? Y por tanto, nosotros podemos aplicar razonamiento semejante a la lógica formal, a esa lógica tal, pero es más probable que no nos equivoquemos si esa lógica tiene más de natural, ¿vale? Entonces aparecen las teorías de los modelos mentales, que hablan de que no razonamos con esas reglas sintácticas formales de P, no Q, si P, a tal, ¿vale? Sino que nosotros lo que razonamos a partir de lo que nosotros representamos a nivel de significado, a partir de esos conocimientos o enunciados verbales. Y por tanto, estamos hablando de nuestros modelos mentales. Yo razono a partir de mi modelo mental, que es una representación analógica de un enunciado, y por tanto va a estar influido por mi propia manipulación y construcción, y no tanto por esa lógica formal de la que decían. Entonces ellos hablaban que es clave para el razonamiento entender esa capacidad de construir significados y la capacidad de manipular enunciados, ¿vale? Por tanto, lo que predice la lógica natural es que cuanto mayor sean los modelos necesarios para alcanzar una solución,
mayor será la dificultad de los problemas. Es decir, cuantos mayores influyan más información o más modelos, más difícil, ¿vale? Y entonces ellos hacen una predicción, que es las conjunciones al requerir un solo modelo serán más fáciles que las disyunciones, ¿vale? Las conjunciones serán y, las disyunciones serán no. Y por tanto, ¿vale? Ellos hablan de no crear unas reglas específicas, sino entender que hay unos pasos o un nivel, ¿vale? Que tienen que hacerse. Entonces ellos hacen una representación, ¿vale? De todas esas diferentes representaciones. La conjunción y la disyunción excluyente A o B, pero no ambas, la disyunción incluyente A o B o ambas, ¿vale? La condicional, si A, entonces B, y la bicondicional, si y solo si A, entonces B, ¿vale? Que esto parece que nos explica un poco también lo que hemos dicho antes. Vale, y entonces también hay otra hipótesis de esos procesos duales de razonamiento. Ahí existen unos procesos inconscientes en el razonamiento, ¿vale? Que generan que tengamos sesgos, ¿vale? Sesgos de emparejamiento. Y eso fue lo que vieron Watson y Evans, ¿vale? Y entonces ellos decían que nosotros tenemos sesgos y que a veces respondemos a las cosas de manera sesgada por aprendizaje o por ideas preconcebidas. Entonces se habla de dos sistemas, sistema tipo 1 y sistema tipo 2, ¿vale? Si alguien quiere aprender mucho de esto, se puede leer, ¿cómo se dice? Pensar, el libro se llama Pensar rápido, pensar lento, ¿vale? Que es un libro que habla de todo esto, de cómo nos equivocamos a la hora de pensar y de las estrategias de pensamiento. Hablan de dos tipos. Por un lado hablan de ese pensamiento inconsciente, superficial, rápido y asociativo, que para ellos es que nosotros hacemos unas conclusiones a veces rápidas, por lo que sacamos o cometemos errores a la hora de pensar, ¿vale? Y luego sería el sistema tipo 2, que sería el consciente, el semántico, el lento, el controlado, que sería el que nosotros dedicamos tiempo a ese pensamiento y por tanto buscamos pues una solución correcta. El sesgo estaría en el tipo 1, donde nosotros por aprendizaje, por lo que sea, damos una respuesta que generalmente no es buena. Y ahí viene cuando se puso en marcha esa tarea de selección de Watson. Si no la termino de explicar, no os preocupéis que la semana que viene esto va todo, ¿vale? Lo vuelvo a explicar todo y con tiempo, ¿vale? Entonces, mi intención era llegar hasta aquí bien y luego la semana que viene repasamos esto, ¿qué tal? Watson lo que puso fue, vamos a hacer una tarea, la tarea de selección, para ver si realmente la gente comete sesgos o no a la hora de tomar una decisión o solucionar un problema, ¿vale? Entonces él plantea una situación en la cual hay 4 tarjetas y les hacemos una pregunta, ¿vale? La pregunta es si en una tarjeta hay una E por una cara, entonces hay un 4 por la otra. Esa es la premisa que partimos. Entonces nosotros le tenemos que pedir al sujeto, que es lo que vosotros vais a hacer si hacéis esta PEC, ¿vale? Decirle que nos diga qué tarjeta levantaría para dar solución. No que la levante, sino qué tarjeta levantaría. Entonces, para las conclusiones de Watson es que los resultados de esta tarea muestran que adultos y adolescentes de alto nivel son incapaces de resolverla, ¿vale? Que la mayoría falla y la mayoría da una respuesta que no es la correcta, ¿vale? Entonces aquí tenéis, yo os he hecho las tarjetas, que también las veremos el próximo día, ¿vale? Entonces tenéis las 4 tarjetas, la E, ¿vale? Lleva una P detrás, la D la E y lo que llevan detrás que sería nosotros lo que tenemos que hacer a nuestro sujeto nos tiene que decir si la levantarían o no para dar una respuesta o para descubrir cuál de las tarjetas, ¿vale? Entonces, la tarjeta número 1 que lleva una E es lo que vemos, ¿vale? Tiene que ser levantada para ver si tiene realmente un 4 detrás por la otra cara. En caso contrario, haría falso el enunciado. La tarea 2, perdón, la segunda tarjeta, la D, no tiene que ser levantada porque tanto si tiene un 4 como un 7 ya es falso el enunciado, porque no hay una E, ¿vale? La 4 la gente la suele levantar, pero no tiene que ser levantada porque si tiene una E verifica el enunciado
que ya sabemos que es verdad, ¿vale? Pero si tiene una D, no lo falsea, ¿vale? Es la cara E la que nos interesa que tiene detrás. Y la 7 tiene que ser levantada para ver si tiene realmente una E por la otra cara y haría falso el enunciado, ¿vale? Entonces, la idea es que nosotros le decimos a la gente. Entonces, hay una explicación de los resultados de Van Lins que dicen que hay un sesgo de emparejamiento, que cuando nosotros oímos ese enunciado, que el próximo día, vuelvo a decir, lo repetiremos, ya damos por hecho que hay que levantar cualquier tarjeta que tenga una E, o un 4, sin pensar si realmente necesitamos levantarla. Y eso sería el sesgo, porque vamos a lo automático, y lo automático lo que nos dice es que si el enunciado me dice que tengo que comprobar si hay una E y un 4, pues yo voy a levantar las dos tarjetas donde hay una E o un 4, ¿vale? Entonces es un poco esa la idea. Entonces, al explicar esa dificultad, es que hay una sobrecarga de memoria, impide que se haga una representación exhausta y condicional real de lo que se nos está proponiendo en el enunciado, ¿vale? Y entonces habla de que ha puesto de manifiesto ese problema de ese contenido tan abstracto, tan poco lógico, y entonces lo que se hizo fue probar con otro enunciado menos abstracto y más acorde con la realidad para probarlo, ¿vale? Y entonces eso es otra parte que haremos de la PEC, ¿vale? Haremos estas tarjetas, veremos si los niños o los adultos, a partir de según qué edad, van a responder correctamente o incorrectamente a la tarea, ¿vale? Entonces, como todo esto lo vemos la próxima semana, tranquilamente, con más tiempo, seguimos, ¿vale? Y entonces entendemos perfectamente lo que es la teoría de la tarea de Watson y todo lo que surge después de eso, ¿vale? Ese razonamiento y la comprensión, ¿vale? O sea, quedaros con que lo vemos el próximo día. Y lo mismo, ¿vale? Todo esto lo vemos el próximo día, ¿vale? Entonces, chicos, lo siento, pero ya estamos. Feliz semana. Quedaros con toda la parte más importante hoy del lenguaje. El próximo día vemos lo otro, ¿vale? Feliz semana. Nos vemos.